Y después de revisar las gráficas de nuestro estudio, saludamos a nuestros panelistas en esta edición de Democracia. Es un gusto saludar a Agustín Esquilla, abogado, doctor en Derecho, periodista, profesor, exrector, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y además exmiembro de la Convención Constituyente. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por tu recepción y un agrado estar contigo y con María José. Y María José Nodona, que le damos la bienvenida también, es abogada, magíster en artes liberales, columnista, directora del Centro de Pensamiento Horizontal y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Las ideas políticas, las nuevas dinámicas sociales, los liderazgos son algunos temas en que a María José la vemos analizar. Les propongo que comencemos con la pregunta del millón. ¿Ustedes creen que estamos los chilenos polarizados en general o que es más bien un efecto que se amplifica por la polarización de las élites? Yo sé que es una pregunta medio que es primero el huevo o la gallina, pero que yo creo que es importante abordar. Agustín. Mira, yo tengo la impresión, si no la convicción, de que la polarización aguda que vivimos y padecemos y a la que no querríamos contribuir nunca, es más de las élites, de los grupos dirigenciales. Tengo la impresión de que la base social del país, que yo frecuento, por ejemplo, en el hipódromo, por decirte un lugar, las cosas son distintas y la conversación se mantiene y no ves tú los grados de encono, de rabia, de descalificación que uno observa a nivel dirigencial, a nivel de personas, como conversábamos antes del programa con María José, de personas que cumplen un rol. En consecuencia, eso es alentador. Pero a la vez, Carolina, y termino mi respuesta para que sea el tiempo de María José, muchos episodios, por llamarlos de alguna manera, se dejaron caer sobre el país en un lapso muy breve de 4 años, ¿cierto? Un estallido social con expresiones de extremada violencia, que no se redujeron a eso, pero que pareciera ser lo que quedó en la memoria del país o de muchísimas personas. La pandemia, la violencia en el sur que ni carabineros ni el ejército juntos consiguen controlar, es un hecho. El haberse desatado la criminalidad organizada, que alguna vez tenía que llegar a Chile, especialmente vinculada al narcotráfico. Bueno, un fallido primer proceso constituyente, crisis económica, con efectos duros en el empleo, con efectos duros en la inflación. Cuando todo eso cae sobre los hombros de un país, es difícil que la gente no esté preocupada, incluso temerosa y un tanto enardecida. Esa multicausalidad creo que habría que tenerla en cuenta para entender lo que nos pasa, pero no por entender lo que nos pasa vamos a justificar lo que nos pasa, porque realmente el clima del país está bastante malo. María José, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo diría que hay que tener cuidado, porque la polarización es hoy día como la palabra mágica, ¿verdad? Con lo que se explica todo. Entonces creo que primero habría que partir de una cosa bien evidente, y es que el conflicto es parte de la naturaleza humana, y la democracia es el sistema que tiene que justamente armonizar ese conflicto. Por lo tanto, el conflicto en sí mismo no es problemático. Cuando uno habla de polarización, yo creo que hay que hacer también una distinción como intelectual importante. O sea, uno puede hablar, por ejemplo, de polarización ideológica en el eje izquierdas-derecha, uno puede hablar de polarización partidaria o política en los partidos políticos, y también puede hablar de polarización afectiva, que yo creo que ahí distinguir entre esos tres permite que la respuesta sea un poco más precisa, porque si tú me dices a mí, mira, polarización ideológica, yo creo que sí, es de las élites y no es, digamos, del grueso de la ciudadanía. La polarización política de los partidos políticos lo que hace es, en el fondo, una forma de hacer política. En política la forma y el fondo es fundamental, que exacerba las barras bravas, podríamos decirlo así. Y en el caso de la polarización afectiva, lo que se entiende es la distancia entre el afecto que yo tengo de los míos y el rechazo que tengo de los que no considero míos, ¿verdad? Entonces, si uno mira la polarización en todos esos efectos, yo creo que hay que decir dos cosas. Una, por supuesto que las élites, y ahí estoy completamente de acuerdo, están más polarizadas, pero la polarización permea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al permear se produce ese efecto que yo diría que en las bases no es polarización, sino que es desafección. Es decir, yo miro a la política y a los políticos como en un lugar absolutamente ajeno al mío, me siento desengañada, me siento que no
sintonizan conmigo y entonces esa polarización que está arriba termina en un efecto dramático que es una desafección abajo. Yo lo vería más bien como así. Interesante. Y también uno tiene la percepción o la idea de que se ha perdido lo colectivo, la épica de lo colectivo o la aspiración, por último, de ese lugar común en que quepamos la mayor cantidad de personas y que han venido los que siempre han sido excluidos de ese lugar común, que nunca fue el paraíso, podríamos decir, a exigir y a levantar sus propias causas, y esta atomización y también la crisis de los distintos grupos de identidades que hemos visto en distintas partes es un nuevo ingrediente para este escenario de pérdida de lo colectivo. No sé si comparten la idea, si compartes o quizás que el antecedente sea distinto, Agustín. Mira, Carolina, permíteme un minuto coincidir con María José en términos de admitir la polarización. Las distinciones que ella hizo son muy sugestivas y siempre hacer buenos análisis ayuda a comprender los fenómenos. Muy bien. Pero a la vez deberíamos cuidarnos, como ella partió diciendo, de no exagerar cuánta es realmente la polarización, porque cuando la miramos en el plano político, siempre ha habido polarización, siempre, más aguda, menos aguda, porque la política es disputa por el poder, y ahí cuando se disputa por el poder, como cuando se disputa por el dinero, hay competencia y no se observan necesariamente las mejores prácticas. O sea, uno no puede esperar que la política... A ver, no es la política la actividad humana que cuenta con los mejores sentimientos del corazón humano, ¿no? No. Y siempre ha sido así desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Y sin embargo sostiene nuestra democracia. Bueno, sí, pero María José decía muy bien, la polarización trae conflicto, pero el conflicto es un tipo de fenómeno, una manera de relacionar, ¿no? Que no es anómala, no es una patología. Lo malo es que cuando se enardece la polarización, el encono, la descalificación del otro, no ir a los demás, repito, se exacerban esos malos sentimientos del corazón humano en el ámbito político. Yo siempre digo, está bien que la política no concentre los mejores sentimientos ni los exprese, pero ¿por qué tiene que hacerlo a cada rato con los peores, no? O sea, está bien, no se parece a una pieza de ballet la política en ninguna parte, sino más bien a la continuación de la guerra, pero la política democrática sin armas. Respecto a tu pregunta, empleé más de un minuto y excusa. Mira, vivir en sociedad implica vivir en relaciones de intercambio, de colaboración, de solidaridad, de desacuerdo, de conflicto, de competencia. Yo tengo para mí que esta pérdida del sentido de lo colectivo responde no tanto a nuestra deficitaria democracia, cuanto a lo que impera en Chile y en el mundo como sistema económico, le demos el nombre que le demos. Se han privilegiado culturalmente y de hecho las relaciones de intercambio, casi todo se ha reducido a relaciones de intercambio y de competencia. Las relaciones de colaboración, y ni qué decir las de solidaridad, han estado a la baja en el mundo y en Chile. Y en consecuencia este individualismo, importo yo y mi grupo, o mi colectivo y los demás no me importan, yo creo que proviene más que de causas ideológicas del sistema económico que ha activado muchísimo ese tipo de relaciones. Claro que en una sociedad tiene que haber relaciones de intercambio, compramos, vendemos, arrendamos, está bien. Claro que tiene que haber relaciones de competencia, por supuesto, el fútbol que a mí me encanta es una competencia, tiene que haber desacuerdos, conflictos, pero no nos hemos dado, por decirlo así, o el sistema económico no nos da mucho tiempo u oportunidad para lo que yo llamo relaciones de colaboración, las que se dan en una sala de clase, no son de intercambio, son de colaboración. Y para relaciones de solidaridad, bueno, esperamos generalmente lo que hacen las organizaciones no gubernamentales y la Teletón cada cierto tiempo. No habla bien del país. ¿Comparte, María José, esta mirada más bien pesimista que expone Agustín de que la solidaridad está como
guardada o restringida a iniciativas que no son, digamos, parte transversal de la sociedad? Sí, yo creo que más que una visión pesimista de Agustín es realista. Yo creo que es bastante realista y yo creo que uno puede entenderla si la mira hacia atrás en la historia. Yo creo que es importante traer ese elemento. Y es que tenemos que pensar que cuando se terminan los grandes relatos, y los grandes relatos o religiosos o ideológicos, habían traído como consecuencia enormes guerras, enormes sufrimientos, ¿verdad? Entonces, en algún sentido, y como una reacción natural, hay una tendencia a alejarse, ¿verdad?, de esos grandes relatos y construir, ¿verdad?, identidades que estuvieran sentadas en otros elementos, que no fueran estos elementos ideológicos o religiosos. Eso, ¿no es cierto?, se acompaña con una proliferación, podríamos decir, de las identidades, ¿verdad? Y ahí hay un tema importante en la democracia, porque la democracia se construye en la base de que todos somos iguales, ¿verdad? Nuestro voto es uno, nuestras capacidades están puestas al sistema, ¿verdad? Y entonces, cuando empiezan a surgir estos relatos más identitarios, más pequeños, se empiezan a producir esa dificultad, ¿verdad?, para encontrar un algo donde yo me reconozca que no sea el pequeño grupo, digamos, de mi raza, de mi sexo, de mi religión, ¿verdad? Y eso hace que la sociedad también vaya perdiendo de alguna manera esos lugares donde las personas se encuentran, esos pequeños lugares. Si tú a eso le sumas la crisis de la iglesia, la disolución de los grupos intermedios, los cambios en las relaciones sociales a partir de las redes sociales, un sistema económico que yo comparto con Agustín, ha producido, digamos, una desigualdad que es importante, aun cuando la pobreza haya disminuido muchísimo, o sea, una y la otra. Yo creo que hoy día ese lugar común está un poco perdido, o sea, no hay ese relato, pero yo creo que también tiene que ver con la evolución del ser humano, no sé si se puede reparar. Donde yo veo el problema es que esa tendencia a lo universal, a lo arraigado, que es todo lo contrario del progresismo, que es particular, que es cosmopolita, ¿verdad?, permite en democracia el ingreso de líderes que son populistas, ¿verdad?, y que en el fondo vienen a tocar esa fibra de abandono, de soledad, de desconexión con las élites, y la trabajan a partir de la emocionalidad y la trabajan a partir de prometer, digamos, hacerse del poder para volver a ese reino, digamos, de lo unívoco, de lo propio, de lo instalado, de lo tradicional. Entonces yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la evolución humana y otra cosa que tiene que ver con los riesgos, y yo creo que ahí lo importante es que uno tiene que ser consciente del momento en que nuestra democracia está, digamos, o nuestros procesos políticos también están. Bueno, Agustín Esquella, aquí presente, editó este libro con la editorial de la Universidad del Paraíso llamado Democracia, Crisis, Decadencia o Colapso. Más temprano en el programa hablábamos con el profesor Daniel Ziblatt, y yo le preguntaba cuán esperanzado estaba en, digamos, la capacidad de la democracia de sobreponerse a esto que podría ser eventualmente un camino sin retorno. Y él decía que todo lo que está pasando y que estamos analizando pasa en la esfera de lo público y con total transparencia. Y que ese es un elemento que puede salvar a la democracia de quienes están en contra de la misma. Por lo menos hay un escenario en que todos somos conscientes de lo que está pasando. ¿Tú te convenciste, Agustín, de que esta es una decadencia, un colapso o un declive pasajero? Mira, en verdad ese subtítulo, crisis, decadencia o colapso, le falta una cuarta alternativa que está en el texto, pero lamentablemente yo lo omití en el subtítulo, transformación. Transformación de la democracia. La democracia se puede transformar sin que pierda su condición de tal, pero si tú me preguntaras en este momento cuáles son las transformaciones que habría que hacer a la democracia para no incurrir en un desconocimiento de ella como han incurrido siempre quienes la apellidan, como los dictadores de democracia popular, democracia orgánica, democracia real, democracia protegida. No estoy pensando en una transformación de ese tipo que es negación de la democracia. En consecuencia, falta esa alternativa, Carolina, porque tal vez sea bueno recordar que la democracia es tanto un ideal como una realidad. Hay la democracia ideal. En ese texto que tú acabas de mencionar, yo identifico nada menos que 18 reglas propias de la democracia como forma de gobierno de la sociedad. Y ningún país del mundo en este momento, ni nunca en el pasado tampoco,
ha realizado cabalmente cada una de esas 18 reglas, porque eso es lo que describe la democracia ideal, que es muy bueno que exista, porque cuando tú tienes un ideal de democracia, pues tienes que ponerse en tránsito para acercarte lo más posible a él, aunque nunca llegues definitivamente siquiera a tocarlo. Lo que tenemos en la práctica son democracias reales, democracias históricas, que tratan de avanzar, unas más lentamente, otras más rápidamente, en pos del ideal. Bueno, Chile está en un lugar intermedio, no es una democracia plena, como se suele decir. No sé si haya en realidad hoy en el mundo una democracia perfectamente plena, pero por fortuna no somos un régimen híbrido de autoritarismo con democracia, hoy muy frecuente, ni mucho menos somos un régimen autoritario o no democrático como lo fuimos durante 17 años. ¿Hay oportunidades para avanzar más en pos del ideal democrático? Sí, pero una de las maneras de avanzar, no la única, era el proceso constituyente. Ya, te voy a parar ahí, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un alto, una pausa, y al regreso vamos a profundizar para saber también cómo lo ve María José. Tú estuviste adentro, ahora todos estamos siendo testigos de un segundo proceso que no sabemos cuál va a ser su destino. Si era la redacción de una nueva constitución la solución para nuestra crisis social y política. Pausa y ya seguimos con más democracia en CNN. De regreso en Democracia en CNN Chile junto a Agustín Esquella y María José Nodón. Bueno, nos preguntábamos si es que era la salida lo que en su momento el mundo político decidió como camino, ¿cierto? La redacción de una nueva constitución que probablemente en un caso único en el mundo tiene 2 intentos y contando, digamos. Vamos a ver lo que va a pasar. ¿Cómo lo ves, María José? Mira, yo antes de contestarte eso, déjame agregar una cosa a lo que estaba diciendo Agustín, que me parece súper importante. Y es que la democracia, hoy día, yo coincido que la palabra es transformación. Y es imposible que no sea así cuando estamos viviendo una transformación de época gigantesca. O sea, me parece que es un error creer que la democracia está en crisis o que se está colapsando sin mirar el contexto en el que eso se produce. Y yo creo que muchas veces ese contexto olvidado nos hace buscar soluciones que no son realmente las que los problemas en ese momento necesitan, o lo que es peor, nos hace simplificar lo que de suyo es complejo. Y eso que es básico en el análisis crítico, muchas veces echamos en falta de alguna manera. Entonces, pensando en el proceso constituyente, creo que uno podría aplicar lo mismo, porque a mí me parece que no era evidente en su momento que el proceso pasara por una nueva constitución. Yo creo que es real que hubo una cierta constitucionalización del conflicto, ¿verdad? Yo creo que eso es real. Uno puede mirar el estallido social y ver cuáles eran los requerimientos ciudadanos, y la demanda por una nueva constitución no estaba, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una manera de entender lo que es así. Pero también es verdad que los requerimientos de la ciudadanía, las transformaciones que sí aparecían en ese momento, requieren de un cambio estructural para que eso se produzca. Entonces uno podría decir, claro, no era la Constitución, pero sí necesitamos una Constitución. O sea, no sé si, yo creo que no era lo que se pedía, pero sí se requiere, que es una cosa distinta. Entonces, cuando a mí me dicen de repente, mira, es que la ciudadanía está desafectada del proceso constitucional, no me parece nada de raro. Un proceso constitucional es una discusión teórica, técnica, difícil, ¿verdad? Me parece razonable y lo más esperable incluso, que la ciudadanía no esté particularmente metida en esa discusión. Pero lo que sí creo que es importante es entender que, insisto, el cambio estructural que se requiere en el sistema político, en el sistema electoral, para terminar con ese bloqueo, sí requiere una nueva constitución. Entonces, mirándolo con responsabilidad, yo creo que nos va a quedar para la historia analizar si era la mejor salida o no la era. Pero aquí estamos, y yo creo que hoy día y en este momento es absolutamente imprescindible para la estabilidad del país, para proyectar el país económicamente, políticamente, cerrar el ciclo de una vez y cerrarlo bien. ¿Y esta imposibilidad de ponernos de acuerdo será propia del carácter chileno? ¿Es algo propio de Latinoamérica? ¿Cómo lo ves, Agustín? Mira, no sé, yo descreo de verdad, y eso me ha ocurrido desde siempre, que exista algo así como el carácter chileno y menos el carácter latinoamericano.
de verdad, no atino a comprender bien qué puede significar eso sin llevar agua al propio molino. Pero si uno compara con Europa, por ejemplo, No, ha habido acuerdos que realmente han involucrado cuestiones sustantivas, digamos, como claro, pero han tenido guerras que en América Latina no hemos tenido en esa magnitud, entonces... Es cierto. Pero aprovecho tu pregunta para ir complementando lo de María José, en el sentido de que sí, uno de los elementos para tener una mejor democracia era tener una nueva constitución, no era el único, porque las constituciones de las dictaduras se reemplazan, no se reforman. Llevamos 43 años con la Constitución de 1980. Yo me pregunto, Carolina, si el día de mañana en uno de los países comunistas que quedan, pocos afortunadamente en América Latina, cayera el régimen por obra de los demócratas y esos demócratas dijeran nos vamos a demorar 43 años o en el caso nuestro en verdad 23 desde 1990 para desechar la constitución de la dictadura, te diría, pero ¿qué clase de demócratas son ustedes? Entonces, habla mal del país la pereza constitucional y haber persistido como receta en la reforma, bien, las de 2005 fueron muy importantes, y haber olvidado que necesitábamos reemplazar una democracia. Termino ahora más directamente con lo que decía María José. Ese 80% a favor de una nueva constitución, ese plebiscito, está inflado ese 80%. Yo creo que más bien se vio en sí a una nueva constitución una salida al gravísimo momento político e institucional que sufrimos en el momento del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Más bien fue eso, como ha quedado claramente de relieve después. No había tantos partidarios de una nueva constitución. Bachelet fracasa con su proyecto. Gente de la misma concertación o nueva mayoría dicen ¿para qué se metió en las patas de los caballos? Un destacado político habló de fumar opio. Bueno, y admitamos que la derecha nunca ha querido salirse de la Constitución del 80. Entonces, está inflado ese 80%. Y me temo, de cara al proceso actual, que ojalá tenga éxito, yo sigo creyendo que va a afectar mucho la autoestima y la imagen del país, como se dice en el exterior, que fracasemos 2 veces en un proceso constituyente. El prestigio de los países no depende solo de los tratados de libre comercio ni de los resultados de la selección nacional de fútbol. Depende también de estas cosas. Pero pareciera no importarnos, porque yo veo, salvo en la izquierda, que va a rechazar, creo yo, porque no la va a representar la propuesta, tal como se va diseñando hasta ahora, pero del centro hacia la derecha completamente van a votar rechazo, incluidos, pero esto daría para otro programa, los propios republicanos, que qué sueño mejor para ellos que llegar a la moneda de la mano de la Constitución que siempre han celebrado, que nunca han querido sustituir por otra, y que es la Constitución de quien les parece, como dijo uno de los integrantes de la convención, un estadista. Llamar estadista a Augusto Ramón Pinochet Ugarte me parece una de las cosas más groseras que se han escuchado en el último tiempo en este, por lo común, más o menos grosero lenguaje político nacional. María José, pensando en el futuro y en cómo salimos adelante, cómo buscamos un nuevo lugar común, ¿cuáles crees tú que son las potencialidades de nuestro sistema político o qué tenemos a favor como para poder buscar una salida que sea virtuosa en este escenario tan confuso? Mira, es una pregunta súper difícil. Yo creo que si yo tuviera la respuesta estaría, no sé, en otro lugar aquí, pero yo pensaría 2 cosas. Mira, a mí me gusta, voy a volver un poco hacia atrás, pero Carlos Granés, que es un gran estudioso colombiano, dice que América Latina es el país donde todas las malas ideas de Europa pueden tener lugar, ¿vale? Y yo creo que en parte eso es así, y en Chile parte también ha sido así. Y él lo define como una mezcla en que el gobernante de alguna manera se confunde con el narrador, con el creador. O sea, siempre cree que puede partir completamente de cero. Yo creo que ese fue un gran problema del proceso constituyente anterior. Creer, ¿verdad?, que se podía partir de cero, refundar todo y olvidar, ¿verdad?, la tradición democrática, de recuperación de la democracia, fundamental en Chile. En algún sentido,
si seguimos en esa ruta, siempre vamos a ir al despeñadero. O sea, si el que tiene el poder circunstancial, digamos, de la votación, quiere siempre imponer su manera de ver el mundo, yo no creo, y quiero hacer la prevención de que este proceso ni sea ni refundacional, ni sea radical. Pero haciendo ese matiz, sí creo... ¿No estás de acuerdo en ese sentido con lo que plantea Agustín? No, yo creo que este proceso de hoy día es muy partisano, si tú quieres. No me parece que sea refundacional o radical como si me parecía el anterior, ¿verdad? Pero sí tiene un matiz, y es que hay un grupo que tiene de alguna manera la fuerza por una, creo yo, elección circunstancial, o sea, de ese momento, no creo que yo sea permanente en el tiempo, y que está de alguna manera imponiendo, ¿verdad?, su tono, podríamos decir algo así, ¿verdad? Tono que es muy legítimo, o sea, perfectamente legítimo tener esas ideas y tener, digamos eso, pero creo yo que una constitución no es el espacio, ¿verdad?, para construir lo que podría ser más cerca un programa de gobierno. Entonces, creo que si hay algo que nos puede unir, si hay algo que nos puede, digamos, como encauzar, es la conciencia de que lo refundacional, la conciencia de que desconsiderar al otro, la conciencia de olvidar esa natural contención que uno tiene cuando entiende que el otro es un adversario legítimo. Cuando eso pasa, no hay por dónde. Cuando eso se recupera, y yo creo que en cierto sentido las declaraciones de Evelyn Matei y lo que ha ido pasando estos últimos 3 días, están como en esa ruta, yo creo que se abre la posibilidad de llegar a un producto, por supuesto no perfecto, pero donde más o menos, ¿no es cierto?, podamos construir o reconocernos el grueso, no sé. Recuperar una tradición de entendimiento en el fondo, que es parte de nuestra historia. ¿Comparte, Agustín, para cerrar? Sí, estoy de acuerdo, pero yo tengo fuertes sospechas de que en el ámbito político, más que sospecha, convicción, se ha impuesto una lógica: yo quiero ganar a como dé lugar. Yo quiero ganar a como dé lugar, y de eso fue culpable un sector de la convención en la que yo estuve, y hoy en día es responsable un sector completamente distinto. No se aprenden las lecciones del pasado, ni siquiera las propias. También debiéramos aprender de las ajenas, pero no aprendemos ni de una ni de otra, porque la disputa por el poder se ha transformado en Chile, y no solo en Chile en realidad, en una disputa demasiado encarnizada, y porque además menciona una palabra que solemos olvidar, creo, María José, Carolina, es que hay muchos intereses en juego. Aquí no hay diferencias ideológicas solamente, diferencias de principios, de valores. Muchas veces detrás de esas grandes y respetables palabras lo que se esconden son intereses, intereses materiales, intereses económicos, que siendo legítimos suelen actuar en Chile y en el mundo no a plena luz del día, sino salvajemente en la oscuridad. Y es la democracia la que tiene que andar arreglando después los desaguisados, que es, como dices tú en tu libro, Agustín. Claro, responder por lo que allí pasa, pero también conversábamos con María José en su momento, la democracia tiene que ser una forma de gobierno que sepa regular, que sepa controlar, que sepa que nadie puede imponer, ni siquiera en el terreno económico, sus intereses sobre los de la mayoría del país, menos sobre los desvalidos. En fin, están juntos el sistema económico y el régimen político. Ahora sí que lo último, María José. Lo último, y yo creo que la palabra contención, que en el mismo libro La crisis de la democracia es fundamental, hoy día debería operar, porque en el fondo tú tienes en democracia derechos, atribuciones, herramientas, pero puedes usarlas de manera muy distinta. Entonces, la contención en el sentido de regular mi propia capacidad de hacer, de gestionar o de ponerme respecto del otro, yo creo que es lo que está olvidado. O sea, no se trata de desconocer, por ejemplo, el derecho democrático que tengo si he sido elegido, pero ese derecho lo puedo ejercer de una manera o de otra. Y si lo ejerces sin contención, entonces estamos donde estamos. María José, Agustín, un gusto la conversación con ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Carolina. Gracias, Carolina. Despedimos esta edición de Democracia en CNN Chile. Hasta la próxima.